Amados míos, hermanos míos, buenos días nuevamente en la gracia y en la presencia del Señor. En esta mañana me gustaría iniciar con una cita que ayer leyendo el libro de Proverbios, lo que nos correspondía a las lecturas, encontré con un comparativo de versiones una palabra que me hizo poner atención a lo importante que es estar constantemente en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo hemos pasado juntos ya? Inició la pandemia y algo hermoso es que no solamente hemos estado juntos, sino que Dios ha estado con nosotros. Eso ni la menor duda cabe. Sustentados, guardados, en periodos de tribulación en ocasiones, situaciones de temor en ciertas oportunidades, pero siempre yendo a lo único que puede realmente traer paz a nuestro corazón. Proverbios 19:27, escuché la versión, la revisé, dice: cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. Cesa de escuchar la instrucción, le dice Salomón a todos aquellos que habríamos de escuchar esta palabra, y nos desviaremos de la palabra de sabiduría. Qué hermoso es cada mañana estar escuchando la instrucción que Dios nos da. Una palabra a la cual podemos recurrir y podemos tomar para nuestra vida y encontrar consuelo, ayuda oportuna. Decía el salmista: yo desperté y Yahweh me sustentaba. Desperté y Yahweh me sustentaba. Yo inicié con una pregunta, precisamente es el título que hoy nos guiará: sustentados. Y tiene su origen de reflexión en la cita de Isaías 41, versículo 10, en la cual hemos estado tomando así como un pozo que nunca deja de fluir. Inicio con esa pregunta: cuando un infante está en brazos o al cuidado de su madre, ¿se preocupa? Obviamente que no. El niño solamente pide y sabe que su madre, su padre le habrán de llevar el sustento a la boca. ¿Por qué? Porque confían, descansan en que están cuidados, guardados por alguien más fuerte, más poderoso que ellos. Y aunque no lo puedan expresar con palabras, ellos pueden ver. Muchas veces nosotros no podemos expresar todo lo que Dios hace, pero sí nuestros ojos pueden ver. Al igual que un bebé que se levanta cada mañana y sabe que al menor ruido, al menor movimiento, su padre, su madre estarán allí. Esa es la confianza que todos nosotros debemos de tener en nuestro Señor. Isaías 41:10, dice la Escritura: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Por qué no teme un bebé? Porque sabe que su padre está con él. Porque inmediatamente cuando la madre llega a la cuna, cuando él despierta y se encuentra solo en ese mundo, inmediatamente su expresión es un lloro. Y ante el lloro la madre acude. Pero inmediatamente en cuanto el bebé ve a la figura materna arribar a ese lugar donde él se encuentra desolado, donde no encuentra la seguridad ni la protección, inmediatamente su alma se sosiega, su llanto cesa porque sabe que no está solo. Es hermoso también ver esta maravilla de lo que Dios hace, que el bebé no puede expresarse, pero sí sabe, puede sentir la presencia de una mano acogedora, de un regazo que le abriga y puede descansar. Cuando los bebés recién nacidos pasan de una sala a otra y les es entregado, en el caso de los varones, a su madre, inmediatamente lo ponen, así hacen las enfermeras, el personal médico, lo recuesta al seno de la madre, inmediatamente la madre le cobija y el bebé descansa, duerme tranquilamente. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Tú eres madre y has experimentado esa hermosa vivencia. ¿Por qué? Porque él se siente guardado. ¿Y qué le das tú? No le dices palabras, aunque en ocasiones sí, mi bebé, aunque él no puede descifrar el código del lenguaje que con el cual estás hablando,
pero Él puede sentir. Y así en nuestro Dios, en ocasiones las palabras no las podemos entender a su cabalidad, pero podemos sentir que Él está con nosotros. Y es lo más importante, porque independientemente de la situación que enfrentemos, de las palabras de desasosiego que puedan llegar a nuestra vida, a nuestra mente, inquietando y agitando nuestra alma, su palabra es la que nos sustenta. El Salmo 19 así lo expresa. En uno de sus versículos dice: agitada, inquieta, ansiosa está mi alma, pero tu palabra es el descanso de mi corazón. Sea una versión, sea en otra, la esencia es lo mismo. Su palabra nos sustenta. Y así nos dice el Señor en Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. Así como una madre está con su bebé, así como un padre acude al sustento de su hijo, así Él está con nosotros. Y luego agrega la Escritura, en lo que hemos venido viendo en el transcurso de esta semana: no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Es decir, no te quedes en el camino, no pierdas la fuerza, no pierdas el entusiasmo, no pierdas la visión espiritual de vida que Dios tiene para ti. No te desalientes, no te canses, no digas hasta aquí llegué, porque siempre habrá una palabra que el Señor nos dirá: hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y este hasta aquí es un futuro permanente y constante. Hasta aquí hoy nos ha ayudado el Señor. El día de mañana, que nuevamente podamos estar aquí de pie por la gracia de Dios, tú y yo, encontrándonos con su palabra, nuevamente vamos a poder decir: hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y aún al momento mismo, así como el apóstol Pablo tuvo que partir, se supone que en una decapitación, hasta allí le ayudó el Señor. No importa lo que él haya estado experimentando, sufriendo, hasta allí le había ayudado el Señor, porque después de eso se encontraría con Él. Así es que la palabra continúa en Isaías y nos dice: no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Veíamos ayer cómo el Señor nos hablaba y decía: te he fortalecido. En momentos de debilidad viene su fortaleza. Hay ocasiones en que esa fortaleza sobreviene no porque te alimentes bien, no porque hay un complejo vitamínico que puede fortalecer, robustecer tu cuerpo, no. La mayor fortaleza es aquella que está en el espíritu inquebrantable, el espíritu recio, el espíritu que no se doblega, el espíritu que sigue glorificando a Dios a pesar de lo que encuentre, así como nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo máximo, supremo, pudo glorificar a Dios independientemente de cargar con una cruz. Nunca se desalentó. A pesar de los latigazos, siempre siguió. A pesar de las bofetadas, Él continuó. Nunca se desalentó. ¿Por qué? Por una sola razón. Sabía que estaba cumpliendo el propósito de su Padre, y sabía ante todo que su Padre estaba con Él. Y sabía que más allá de la muerte, Él se había entregado a Dios y que Dios le levantaría. Que aquella promesa hermosa, el Espíritu Santo, vendría, le levantaría de entre los muertos y entonces volvería nuevamente a reunirse con Él. Motivo suficiente es el saber que Dios está con nosotros y que al final de todas las cosas Él nos levantará. Si Él levantó al Señor de entre los muertos, si Él nos levantará de entre los muertos, ¿acaso no podrá levantarnos de cualquier situación de vida que cada uno de nosotros experimentemos por una u otra razón? Claro que puede, claro que puede. Lo hace y lo seguirá haciendo. Él es el mismo Dios ayer, hoy y por todos los siglos. Te he ayudado, te he fortalecido. Ayuda que siempre Él nos da. Pero hoy nos detendremos en esta última porción del texto que dice: también te he sustentado. No solamente nos infunde ánimo, no solamente nos dice: no te desalientes, no solamente nos ayuda en nuestra necesidad, sino que también nos sustenta. Y si nosotros nos trasladásemos a buscar una definición conceptual de lo que significa sustentar, es proporcionar, es ofrecer, no solamente el alimento para que puedas caminar en este día, sino proporcionar todo aquello que en tu vida te va a ayudar a cumplir el propósito. Sea
una casa, sea una familia, sea un esposo, sea una esposa, sea un trabajo, todo aquello que sea necesario para que tú puedas cumplir el propósito del Señor, eso llegará. Viene a mi mente Jacob, salido de su familia, solamente con la promesa en su corazón y con una encomienda y la bendición obviamente de que habría de encontrar el futuro que Dios había preestablecido para él. Así somos tú y yo como escogidos de Dios, caminados y sustentados. Cuando nos recostemos como Jacob en medio de la noche, donde no habremos de saber hacia dónde caminar, Él nos sustentará. Él abrirá los cielos, veremos la gloria de Dios y entonces cobraremos nuevamente ánimo y fortaleza para continuar hacia nuestro camino. No hay día que Dios no nos sustente. Aún a Jonás, dentro del vientre del pez, le sustentó. Aún a Job, en aquella situación complicada, difícil, de pérdida material, de pérdida y desgaste moral, Dios le sustentó, jamás le dejó. Aún David, en la huida, siendo un ungido, siendo escogido para reinar sobre Israel, le sustentó. Cuando no tenía nada que comer, comió de lo más hermoso que había. Llegar al templo y tomar de aquel pan consagrado. Aunque no pertenecía al rango levítico, él pudo tomar. ¿Por qué? Porque en la gracia de Dios pudo comer de ese pan. Y no solamente para él, fue sustentado. Y allí estaba aquella arma con la cual había derrotado al filisteo. ¿Cómo le sustentó? ¿Cómo le armó? ¿Cómo le equipó? Porque Dios de su templo manda bendición y eternidad. Si eso sucedió a David, nosotros al igual que él, fuimos sustentados con un pan mejor. Un pan que no se cambia cada 7 días, que no tiene que ser retirado constantemente del altar de la proposición. ¿Por qué? Porque ese pan es Cristo. Ese pan llega cada día, ese pan es eterno, ese pan habita dentro de nosotros y es el que nos sustenta y nos cuida. Yo, dice la palabra, te sustentaré, es decir, proporcionaré todo aquello para tu vida, no solamente el alimento, sino todo aquello que te sea necesario, útil para cumplir el propósito en ti. Cuando nosotros nos trasladamos a la Escritura y podemos ver cómo no solamente es un enunciativo, no solamente es algo conceptual, que la Biblia no solamente es una narrativa, es una exposición de historias, sino que la Biblia se convierte en una realidad para cada uno de nosotros, podemos entender cómo, a pesar de no ver a nuestro Señor, Él nos sustentará. Hay una historia en el Evangelio que nos habla y es conocida por muchos de nosotros, cómo Pedro, aún que se le había presentado el Señor por su hermano, no le reconoce como tal. En una noche él va, empieza a pescar, no encuentra nada. Nuestro Señor aparece, sube a su barca, le dice que bogue hacia lo profundo, que arroje las redes y aquello que no había logrado en toda la noche para buscar el sustento para él y su familia, aquella noche o aquella mañana llega. Ahí se da cuenta de que Jesús es el Mesías. Ahí se da cuenta de que realmente era el ungido de Dios. Y después de el Señor sustentarle, le dice, sígueme, sígueme. Te invito a continuación a ver la segunda parte de la historia de la película, cuando ya nuestro Señor resucitado nuevamente se encuentra en una situación diferente, pero en un escenario más o menos similar o parecido. En aquel entonces Pedro estaba desconsolado, no había pescado nada en toda la noche, ahí le había conocido y después su Señor le había llamado para seguirlo. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, podemos encontrar cómo ya nuestro Señor resucitado, hay una situación que se presenta entre ellos. Capítulo 21, verso 1, dice que nuevamente Jesús se manifestó a sus discípulos a la orilla del mar de Tiberia. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro Dios, en las situaciones como las
en la que se encontraban estos discípulos, no encontrando ya un propósito, esa noche Dios vuelve a manifestarse para sustentarles. Y no solamente sustentarles con el alimento, sino sustentarles con lo que verdaderamente anima su corazón. Dejemos ahí en el tintero esa historia del Evangelio de Juan, cuando Él se manifiesta, les sustenta y les dice, sígueme. Algo parecido ocurre acá. Dice que Él se manifestó de este modo. Aquí ya estaba resucitado, obviamente su apariencia era diferente. Dice que se encontraban reunidos Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, Jacobo, Juan y 2 discípulos más, de los cuales omite la Escritura su identidad. Se reunieron 7 en total. Versículo 3 dice del capítulo 21 que cuando Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué pasaba por la mente de Pedro? No lo sabemos. Simplemente ya no estaba su maestro con ellos, su Señor no estaba con ellos y él dice, voy a pescar. Ellos quizás no teniendo nada que hacer, igualmente concuerdan en ese mismo propósito y le dicen, nosotros iremos contigo también. Y fueron, abordaron la barca, pero esa noche, igual que aquella situación en la que él se encontraba, tratando de pescar algo, no pescaron nada. Dice, no pescaron nada. Cuando ya amanecía, estaba Jesús en la playa, pero los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos decían y contestaron, no, obviamente, no habían pescado nada. Si hubieran tenido, le hubieran proporcionado aquel hombre desconocido que estaba a la orilla de la playa. En realidad Dios estaba allí para sustentarles. Y no solamente darles, sino el verdadero sustento ya estaba preparado para ellos. Tú conoces la historia. Sabes que el pescado estaba servido sobre las brasas. Tú sabes bien que Jesús no necesitaba comer. Los que necesitaban alimento eran ellos. El sustento, nos dice la Escritura, está en Él antes de que nosotros vayamos a buscarlo. Antes de que nosotros hayamos buscado, no hayamos encontrado nada y nos regresemos en cierto punto desconsolados o entristecidos porque no hubo ninguna pesca, aún así el Señor nos anima y nos dice, aunque tiene preparado ya un pescado para nosotros, dice, ¿tienen algo que comer? No, contestaron ellos. Él les dijo, arrojen la red al lado derecho de la barca y encontrarán. ¿Quién era aquel hombre? ¿Quién era aquel hombre? Muchas veces Jesús aparece en nuestra vida de otra manera. Queremos que Él aparezca y verlo, como le vimos en la primera ocasión en esa historia en la barca, que le estamos viendo, que Él nos habla, pero Él sigue hablando. La apariencia puede cambiar, pero Él nos habla a través de cada circunstancia, a través de una persona, a través de un hermano, a través de alguna provisión que llega a nuestra vida. Ese es el sustento de nuestro Dios. Y aquel sustento, más que la pesca, era el saber que su maestro seguía con ellos. Su maestro resucitado seguía con ellos, visitándoles. ¿Por qué? Porque los encontraba en ocasiones desalentados. A pesar de su resurrección, ellos estaban en un desaliento. Pero nuevamente aparece con ellos para que recobren ánimo, aliento, fuerza y entusiasmo para saber que seguían no a un Cristo crucificado, sino al Cristo resucitado, con poder y gloria, que podía mudar su apariencia y podía hacer lo mismo que hacía cuando Él estaba presente físicamente con ellos, como hijo del hombre, siendo hijo de Dios. Qué hermosa la Escritura, porque nos muestra que independientemente del escenario, la circunstancia, Dios obra el mismo milagro. Independientemente de Él estando en la tierra y ya resucitado, sigue siendo el mismo y sigue obrando de la misma manera para sustentar, para proteger, para alentar, para animar, para fortalecer, para que todos continuemos y vayamos hacia Él. Dice la Escritura, encontrarán. Después, versículo 6, de que la arrojaron, no podían sacar la red debido a la gran cantidad de peces que habían capturado. Un escenario semejante. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro,
este es nuestro Señor. Pudo reconocer a través de la obra que él hizo que era el Señor quien estaba allí. Cuando Simón escuchó que era nuestro Señor, tomó su túnica, se ciñó sus lomos, porque estaba solamente con la vestimenta interior, se puso la vestimenta exterior, se ciñó sus lomos y se arrojó hasta llegar a Jesús. Cuando llegaron a Jesús, estaban cerca, la barca dice que estaba como a 100 metros. Al llegar a tierra, versículo 9, miraron unas brasas puestas con un pescado encima y no solamente eso, pan. El sustento estaba preparado para ellos por anticipado. No necesitaba Jesús comer. Lo único que él quería mostrarles era que si salían, buscaban, encontrarían, porque él estaría siempre con ellos sustentándole. Y hay algo importante. Después de que terminan de comer, obviamente, dice el Señor, después de terminar de desayunar, le dice a Pedro, sígueme, sígueme. Versículo 15, al terminar ellos de desayunar, Jesús les preguntó a Simón, después de que le dijo, sígueme. Así dice otra versión, terminaron de desayunar, sígueme. Así como le dijo en el primer escenario, sígueme, así en este segundo escenario le dijo, sígueme. Y le da un propósito mayor. En el primer episodio le dijo, sígueme, te haré pescador de hombres. Pero ahora le llama y 3 veces, ¿me amas, Simón Pedro? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas, Simón Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te fallé, tú sabes que te quiero. Simón Pedro, apacienta mis ovejas. Simón Pedro, apacienta mis corderos. Simón Pedro, apacienta mis ovejas. Te llamé para que me sigas, pero te llamé también para darte una obra. Confío en ti y en esa obra yo te voy a sustentar hasta el final. Retornamos para finalizar Isaías 41, versículo 10. También te he sustentado como con la diestra de mi justicia. Si te vas al segundo libro de Samuel, puedes encontrar también cómo David expresa cuando fue liberado de Saúl, sustentado. Me has cubierto, me has protegido con tu salvación, el escudo de tu salvación, y me has sustentado con tu diestra de justicia. ¿Qué es la diestra de justicia? Es la mano todopoderosa del Dios eterno, guardando, sustentando y cuidando tu vida. Al final, este capítulo dice, no tengas temor. Y es aquí en esta parte hermosa con la cual terminamos, porque le habla el Señor para darle la seguridad de lo que Él hará. Versículo 17 del 41 de Isaías. Los pobres y los necesitados buscan agua, pero no hay. Los pobres y necesitados buscan agua, pero no hay, dice el Señor. Su lengua está reseca por causa de la sed. Yo, Yahweh, el Dios de Israel, les responderé y no los abandonaré. Así es que en ocasiones en que nuestro estómago esté vacío, nuestra garganta reseca por la sed, dice el Señor, yo les responderé, no los abandonaré. Es decir, los voy a seguir sustentando. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo le hace? Como lo hizo en el pueblo de Israel. Versículo 18, y ahí está la respuesta. Abriré ríos en montes y manantiales en medio de valles. Así lo hace. Esa región que hoy la encontramos desértica, estuvo en un momento inundada por ríos, por manantiales. Él hace esa transformación. Transformaré el desierto en estanques de agua. No rogamos tú y yo para que Él enviara lluvia sobre nuestra tierra, y la ha enviado, hermano. Envió una lluvia tan copiosa que es equivalente a toda una temporada. Eso es lo que hace nuestro Dios. Yo agradezco a nuestro Dios. ¿Creerás o no me lo creerás? En cierta oportunidad en mi vida yo le dije, Señor, que había sequía, que llueva, Señor. Hazme ver la lluvia, que llueva. No llovió sobre toda la ciudad, pero mi familia es testigo.
como una nube se posó precisamente encima de mi casa y llovió exactamente en este sector, 4 o 5 casas aquí alrededor, aquí descargó esa nube. Estaba limpio o medio nublado por lo circundante, pero esa nube aquí vino, descargó su agua. ¿Qué me quiso mostrar el Señor? Un hombre como yo, un gusano, como dice el Señor de Jacob, gusano. ¿Quién es uno para que Dios pueda escuchar una oración y hacer ver que Él puede hacer caer lluvia cuando Él lo desea? Cuando pedimos a Él. Eso es lo que hace nuestro Dios. Pedimos lluvia y Él nos envía. Él nos sustenta. El año pasado no lo pedimos, dejamos de pedir a Él. Nos confiamos en que el año antepasado hubo abundante lluvia. Dejamos de pedir, nos confiamos en que teníamos las presas llenas. No llovió el año pasado. Hoy nos damos cuenta de la necesidad. Volvemos a clamar, volvemos a pedir, Señor, envía lluvia por tu creación, por tus animales, por el que tiene necesidad. Y entonces Él envía esa lluvia hermosa y la sigue enviando, como la envió el día de ayer. Ese es el Dios que lo hace. Transformaré el desierto en estanques de agua y en fuentes de agua la tierra seca. Pondré cedros, acacias, mirtos y olivos en el desierto y simultáneamente pondré en el valle excelentes cipreses. ¿Quién lo hace? Para que sepan, y terminamos con este versículo hermoso, para que vean. El Señor te sustentará. Ya has visto su sustento todos los días de tu vida. Para que vean, para que sepan, para que consideren y para que entiendan. Reiterativo y repetitivo, para que tú veas, para que tú puedas saber, para que consideres y para que entiendan juntos, como estamos ahora tú y yo, o a una, como dice otra versión. Al final es que entiendan todos, que ninguno se quede sin entender que la mano de Yahweh, hizo esto. El Santo de Israel lo creó. Finalizamos. Te he sustentado con mi diestra de justicia. Con su mano nos ha sustentado. Para ver, saber, considerar y entender juntos que esa mano es la que ha hecho esto. Entonces, hermanos, sigamos confiando, sigamos caminando, sigamos descansando en ese sustento de Dios. ¿Por qué nos habla el Señor de que Él nos sustentará? Para que haya descanso en nuestra vida. Así lo he experimentado yo en la mañana. La esencia del mensaje del sustento de Dios es para que descanses, para que puedas reposar en que no habrá justo desamparado ni descendencia mendigando pan. Joven fui y he envejecido. Hermano César, sé que por ahí nos estará viendo junto con su hermana amada y esposa. ¿Cuándo Dios le ha dejado? Él que pasó situaciones complicadas de vida, pero cómo Dios le sustentó, le suplió. Anciano en la congregación que nos puede dar evidencia y testimonio de cómo la mano de Dios, el Dios Todopoderoso, sigue sustentando, guardando y cuidando. Joven fue, sigue siendo joven todavía. Sigue caminando en el propósito de Dios y que me diga él y su amada esposa si su descendencia mendiga el pan. Que me diga él si sus hijos no habitan ahorita en seguridad. Que me diga él si no han sido bendecidos sus hijos para ahora retribuir un poco en agradecimiento a aquellos padres que les cuidaron y sustentaron y dieron lo mejor para ellos en el momento de fuerza, de la mayor fuerza de su vida. Ahí está, hermano. Y así como mi hermano César, están muchos otros a los cuales los hijos hoy en agradecimiento traen para honrar a sus padres. Abundados por Dios,
para dar para Dios y para dar para sus padres. Esa es la palabra de Dios que se cumple. No he visto justo ni a su descendencia mendigando pan. Sustento de Dios, hermosa la palabra de Dios, refugiarnos en Él, creer que verdaderamente y entender somos sustentados por Él. Damos gracias a Dios por la paz, damos gracias a Dios por la seguridad, damos gracias a Dios por el reposo en el que nos permite estar con nuestra alma quieta, reposada en Él. Oramos, le damos gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias infinitas por todo lo que haces en nuestra vida, por tu poder y por tu gracia manifestada, por el ejemplo que nos pones de ese sustento y esa fuerza. Y yo te ruego, Padre, que así como lo has hecho en el ejemplo que hoy hemos puesto, para gloria tuya, por gracia tuya, puedas igualmente hacernos saber, entender que tu sustento nos acompañará hasta el final de nuestros días. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos nuevamente, que tu gracia y tu poder nos sustenten y nos lleven de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos amados, el Señor me los bendiga y que puedan disfrutar no solamente de la gracia de Dios, sino de todas las cosas hermosas que Dios hace, porque todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de Dios, el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Amén.